Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Antes de que empiece el caso, quiero decirles algunas cosas. Primero es que este tema va a involucrar a la religión. Ahora, mi video pasado también lo hacía y recibí algunos comentarios. Digo, eran pocos, ¿no? 3 o 4, no sé, muy poquitos, pero que se habían sentido ofendidos. Entonces quiero decirles que si de por sí mi canal tiene temas bastante fuertes, con este tipo de cosas se van a topar con gente que no va a pensar igual que ustedes. Entonces, desde ahorita les digo, si ustedes saben que se ofenden fácilmente con este tipo de cosas, no vean por lo menos este video. Estoy segura que hay gente, muchísima más gente en internet que narra estos mismos casos mucho mejor que yo o mucho peor que yo. Pero si no les gusta cómo narro las cosas, si ustedes saben viendo mis videos pasados que yo no tengo problema con el sarcasmo, con la ironía, con bromas pesadas o el humor negro, pues mejor eviten ver los videos que saben que los pueden ofender o que saben que no les va a gustar. Y no lo digo por mí, de hecho yo les contesto todos los comentarios, incluso los que fueron negativos, pero lo digo porque no tiene nada de caso desgastarse en comentarme algo negativo. Mejor guárdense esa amargura en su vida o no sé, no tiene caso. Entonces mejor eviten ver este tipo de videos si saben que los puede ofender. Y porque bueno, definitivamente vamos a hablar mucho de religión en este tema. Y bueno, otra cosa que quería decirles es que este video lo tenía planeado para octubre, que es Halloween, así que quiero hacer como un especial de muchos videos que tengan que ver con Halloween. Por si tienen alguna idea de videos que quieran ver temáticos de Halloween, me pueden dejar en los comentarios algunas ideas, porque pues es el tema de los juicios de las brujas de Salem. Pero este tema me gusta tanto que ya quería hablar de ello. O sea, estaba muy emocionada y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer ya. Porque la verdad es que también me gusta mucho la historia. Hay muchas cosas, teorías, casos interesantes que tienen que ver con la historia. El hundimiento del Titanic, que si William Shakespeare en realidad escribió las obras de Shakespeare, que eso tengo un libro que lo respalda, que también me gustaría hacer precisamente una reseña de ese libro, porque ya saben que voy a reseñar varios libros también. Entonces digo, obviamente estos temas yo los tengo planeados desde que tenía así como 5 suscriptores, se los juro. Pero pues obviamente tenías así, mi audiencia era de 10 personas. Y luego todavía iba a hablar de Shakespeare, me iban a ver menos 5 personas. O sea, iba a ser bastante aburrido, yo creo. Entonces por eso me estoy esperando a que tenga como que una audiencia un poquito más fuerte para lanzar estos temas de historia que sé que pueden como que no ser tan interesantes para algunas personas. Otra cosa, como siempre, es que me sigan en mi Instagram, que se los voy a estar dejando por aquí. Ustedes saben que siempre me pueden mandar mensaje por ahí porque siempre los voy a leer. Es la red social que más utilizo. Y aparte de que se pueden enterar de bastantes cosas, como que ya pronto va a ser el giveaway de mi baraja de cartas de asesinos seriales. Si no lo han visto, todo va a estar en mi Instagram. Al igual que a veces la medio hago de ilustradora, según yo. Tengo varias ilustraciones, stickers que voy a vender. Voy a estar en un evento de Tim Burton. Entonces para que se puedan enterar de todo eso por ahí, si quieren, ahí se los voy a dejar. Y bueno, ahora sí con el tema. Este es un tema bastante viejo, bastante popular, y creo que muchos no saben bien la historia. Esto obviamente sucede en Massachusetts, Salem, entre febrero de 1692 y mayo de 1693. Hay que tener en cuenta que en este periodo de tiempo, en los 1600, 1700, el sistema legal prácticamente era inexistente. No había un buen sistema de regulaciones, de normas, así que era muy común que juicios que no tenían tanto sentido como este sucedieran todo el tiempo. Pero para entender un poco mejor la historia tenemos que irnos mucho más atrás, hasta 1300 con la peste bubónica. En Europa estos juicios sucedían todo el tiempo, y sucede porque en este periodo de tiempo la Iglesia Católica empieza a tomar muchísimo poder, muchísimo más del que debía. Entonces la gente se empieza a rebelar, gente que creía en la magia, que estaba involucrada en la brujería, que después vamos a hablar más a detalle de por qué hago esto, y deciden querer tumbar a la iglesia, en cierto modo quitarle ese poder, y se empieza a hacer como una especie de guerra entre estos dos bandos, entre los alternativos, por así decirlo, que yo los veo como gente de mente abierta, contra los religiosos, que pues de cierta forma yo los veo como de mente cerrada. Y en serio, yo tengo fuentes que confirman esto de cómo era en este tiempo, porque aceptémoslo, en este tiempo eran de mente muy cerrada.
Entonces, bueno, era prácticamente una guerra como entre los alternativos y los tradicionalistas, los que se querían quedar adentro de la iglesia y no salir de esos pensamientos. Ahora, como les digo, muchos juicios de este tipo estaban surgiendo en Europa y el chiste es que la mayoría de los enjuiciados, de los culpables que tenían, eran mujeres. Esto es algo bastante común. La mujer siempre ha sido la minoría hasta la fecha. Obviamente hemos avanzado demasiado, pero la verdad es que siempre ha sido así. Entonces nunca escuchas de brujos, los brujos de Salem, no, nunca lo escuchas, siempre es las brujas. Digo, de una vez les digo, obviamente sí hubo brujos enjuiciados y todo, pero la mayoría fueron brujas. Entonces cuando estaba sucediendo en Europa, la gente que era enjuiciada o culpada eran mujeres, esclavos, y si eran hombres era porque eran judíos, la mayoría eran judíos. Entonces nunca ibas a ver a un hombre blanco siendo enjuiciado por ser un brujo, era demasiado raro. Y durante ese tiempo prácticamente los hombres, los católicos, le empezaron a tener muchísimo miedo a las mujeres porque empezaron a rebelarse, empezaron a hacer alternativas, empezaron a pensar, a ser más inteligentes, porque prácticamente hoy sigue muy presente el concepto de bruja, y les aseguro que si ustedes viajaran en ese tiempo, muchos de ustedes serían considerados brujos, porque el hecho de saber sobre hierbas, plantas medicinales, astrología, el universo, todo este tipo de cosas, para ellos consideraban que era brujería. A esto se dedicaban las brujas, cuando en realidad no tiene nada que ver, es simple ciencia, es bueno, es medicina con plantas, es medicina natural. Pero bueno, ellos lo veían de esta forma, así que estoy segura que ¿cuántos de ustedes no abren su Twitter y ven así de que su signo y cosas con la astrología, de que el signo de la luna y del sol y no sé qué? Bueno, hubieran sido enjuiciados en ese tiempo porque es prácticamente lo que una bruja hacía. El chiste es que vivían tan encarcelados en este pensamiento de la iglesia que cualquier cosa diferente a esto lo consideraban como brujería, y el hecho de que las mujeres empezaran a experimentar en el campo con hierbas, con todo esto, no lo veían tan bien y le tenían miedo a que supieran más prácticamente. Y todo esto pues lo respalda un historiador que publica para el New York Times, que de hecho sacó un reportaje sobre todo esto, diciendo que los habitantes de Nueva Inglaterra nunca podían terminar una oración o un trato sin antes estar referenciando algún texto de la escritura sagrada. Entonces esto no lo digo yo, ¿ok? Lo dice el historiador. Así que vean nada más la influencia que tenía la iglesia sobre las personas. Era imposible pensar en algo que no fuera la iglesia o que no tuviera relación a la iglesia. Y bueno, después de todo esto, estas personas religiosas se embarcaron en el Mayflower hacia América, pero obviamente con ellos trajeron todas sus creencias medievales. Por ejemplo, de que cualquier cosa inexplicable era un castigo divino, cualquier fenómeno inexplicable era un castigo divino. Esto es muy importante, que cualquier dolencia del cuerpo que no se pudiera curar con una oración era porque era satánica. Entonces vean nada más, o sea, claro que eran de mente cerrada. ¿Por qué? Porque no había educación, y cuando las mujeres empezaron a educar por sí solas, una mujer que no solo era la minoría, pero que se empieza a educar más sobre diferentes temas, la gente lo veía como el diablo prácticamente. Además de que la mujer en este tiempo simplemente tenía el rol social de hacer labores domésticos o de trabajar con la crianza del hijo, así que el hecho de que una mujer saliera al campo a experimentar con plantas, a estudiar los astros y el universo, no era muy bien visto. Y no era bien visto por lo mismo de que las mujeres tenían estos roles sociales de simplemente estar en casa, limpiar, hacer lo que sea. De hecho, las mujeres las consideraban como débiles de espíritu, y llegó a celebrarse un concilio en el que se debatió si las mujeres en realidad tenían alma o no. Esto es así, totalmente cierto, algo totalmente real. Entonces díganme ustedes si no tenían así la mente cerrada o no. Entonces, bueno, cualquier tipo de mujer que no encajara en esto de los labores de la casa, de la crianza, de los hijos, por lo mismo de que eran débiles de espíritu, era considerada una bruja, con pues poderes sobrenaturales prácticamente. Pero toda esta historia trágica comienza con un hombre llamado Cotton Mather. Ahora, Cotton era un religioso hiper fanático y prácticamente le tenía demasiado miedo al diablo, porque la mayoría que hay fanatismo religioso viven del constante miedo hacia la maldad. Entonces Cotton no era la excepción.
y él tenía mucho miedo al diablo y era como súper paranoico y todo esto. Y aparte de que no hablaba nada bien de las mujeres, era un machista completamente. Y él fue quien le empezó a meter miedo a los habitantes de Salem sobre el diablo y sobre las brujas y sobre todo esto, prácticamente a poner paranoico al pueblo. Y hay que tener en cuenta que esto es América, esto es Estados Unidos pre-revolucionario, así que era muy diferente, era todo un caos, era todo un desastre el país prácticamente. Pero bueno, los juicios empezaron cuando la hija de un ministro y la sobrina empezaron a sufrir de convulsiones, de alucinaciones, de espasmos musculares y obviamente lo primero que dijeron fue es el diablo. No pensaron en una enfermedad, no pensaron en otra cosa, lo primero fue esto es obra del diablo. Así que lo que pensaron es que alguien las hechizó para que tuvieran este comportamiento, por lo tanto fueron las brujas. Y es cuando se empieza una cacería de brujas. Esto se volvió muy grande por lo mismo de que era la hija y la sobrina del ministro. Era muy importante, entonces la gente se puso paranoica y la gente quería respuestas y querían responsables y lo más sencillo era claramente culpar a una mujer. Todo se volvió un caos porque también le empezó a pasar a otras niñas que tenían los mismos síntomas. Entonces ya empieza a haber mucho más pánico en el pueblo. La primera culpable en esto, la primera víctima fue una mujer llamada Tituba, que ella de hecho era la esclava del ministro al que se le enfermó la hija, así como una mujer llamada Sarah Good y una mujer llamada Sarah Osborne. No fueron las únicas en ser enjuiciadas, pero fueron las primeras 3. Y la primera en admitir fue Tituba. Ella admitió que era una bruja, pero lo admitió después de muchísimos días de juicio, de presión social, de acoso. Entonces lo más seguro es que lo haya dicho simplemente por miedo y por decir, bueno, a lo mejor si digo que sí lo soy me van a dejar ir, porque obviamente era una cosa bastante seria. Entonces empezaron a involucrar a muchas más mujeres y la gente no decía nada. Pero el chiste es que en este tiempo, cuando tú ibas en contra de algo que dijera la iglesia, te mataban. Si alguien se atrevía a decir esto es demasiado extremista, no creo que existan las brujas, creo que es una enfermedad, te tachaban de bruja y ahora tú ibas en juicio o te mataban o lo que fuera. Entonces la gente, aunque no pensara lo mismo, prefería quedarse callada. Ahora, los juicios no eran absolutamente nada justos y tenían formas ridículas de probar las cosas. Una de las pruebas se llamaba witch cake o pastel de bruja, en el que prácticamente hacían una masa que luego transformaban en pastel, y la masa estaba hecha de harina de centeno combinado con la orina de la persona que supuestamente fue hechizada. Se hacía pastel y luego se lo daban de comer a un perro. Si el perro experimentaba los mismos síntomas que la víctima, era porque sí había sido hechizado y que pues la víctima de brujería era como legítima, que por cierto sí, el estar embrujado sí era un diagnóstico totalmente real. O sea, era como, tienes gripa, tienes cáncer, bueno, estás embrujado. O sea, era algo totalmente real, como en la medicina, ¿saben? Ahora, ¿por qué un perro? Dirán ustedes. Bueno, ellos creían que el perro era un animal que estaba totalmente asociado con el diablo, con Satán. Entonces de esta forma el perro sí se tragaba esta mezcla de cosas, de orina y todo esto. El perro los iba a guiar por su relación a Satán, los iba a guiar hacia las brujas. Así que total, en 1692 20 personas murieron por acusaciones de brujería y mayormente todas eran mujeres. Todos fueron colgados menos un hombre, que aquí va lo más feo. Este hombre lo que le hicieron fue que prácticamente lo acostaron, le pusieron como una tabla de madera encima y una por una, lentamente, iban colocando una piedra, o sea, de una piedra en una piedra arriba de la tabla hasta que quedara completamente aplastado en el piso, hasta que muriera completamente. Una forma de tortura terrible. Ahora, hay como varias teorías de lo que pudo haber pasado, porque obviamente hay gente como yo que no cree en la brujería. Yo sé que muchos de ustedes probablemente sí creen, está totalmente bien, pero en cuestión de esta historia en específico, hay una que respaldan muchos historiadores en la que se
lo atribuyen a algo llamado ergot. Ergot es un hongo que crece en el centeno, que era algo que se consumía mucho en ese tiempo. Sabían que existía en ese tiempo el hongo, pero ellos creían que se causaba por el sol. No sabían, ellos creían que era como que el centeno cocinándose lentamente gracias al sol. No sabían que debían evitar comer este hongo porque es venenoso. Y aparte le dicen el LSD natural. Como esto pasó en temporadas que de repente mucha gente empezó a sentir los mismos síntomas, como les digo, muchas niñas empezaron a tener lo mismo. Pudo ser causado porque durante las épocas de lluvia, con la humedad y todo esto, se provocó el hongo en el centeno, y hasta la época de cosecha, ya una temporada después, que empezaron a comer el centeno recaudado, fue cuando todos así como que de golpe se enfermaron. Y obviamente algunos síntomas de este hongo son alucinaciones, espasmos musculares y convulsiones. Entonces yo creo que esto es como que lo más viable para esta historia. Creo que totalmente pudo haber sido un hongo. Esto es algo que no nada más se toca en esta historia, pero en muchísimas historias que involucran a la religión, en la que las alucinaciones juegan un papel muy importante en no solo en la creación de la religión. No me voy a meter en ese tema, pero véanlo. Todo esto que les estoy diciendo, National Geographic, History Channel, tienen muchos documentales, muchos artículos, muchos reportajes que hablan de esto con gente experta para que no se vengan en contra de mí. Es muy interesante todo esto, como antes la gente no tenía obviamente la misma educación, el mismo conocimiento, entonces a veces podían estar consumiendo alucinógenos sin siquiera saberlo, y de esa forma crear muchos mitos religiosos. Bueno, es una historia muy larga que no es para este video. El chiste es que yo creo que esta teoría es como que la que más queda con el caso. Otras personas creen que simplemente fue como un rumor o una leyenda que se fue haciendo como un teléfono descompuesto y cada vez más grande y más grande. No sé, a lo mejor como una historia así como de buenas noches, de miedo, que no, es que las brujas y no sé qué, hasta que se fue como extendiendo más y más y más en el pueblo, hasta que se hizo como una leyenda. Y tengamos en cuenta que en ese tiempo el Halloween todavía no existía, todavía no llegaba. Entonces no había nada más como, no, solamente es una historia para asustar. Verdaderamente se creía en las leyendas, así que el miedo era así como totalmente real. Antes de ya como que cerrarlo, quiero decirles que con esta historia vean que muchas veces organizaciones fuertes, políticas, religiosas, de cualquier tipo, pero muy fuertes, que tienen un control en el pueblo, cuestiónense todo, no tienen nada de malo. Eso nos hace seres humanos, podemos pensar y podemos cuestionarnos todo, y es lo mejor. Cuestiónense todo lo que una organización grande les diga, porque pasan ese tipo de cosas que en la historia han pasado demasiadas veces, pero demasiadas, que son grandes casos que pasan por malas interpretaciones, por cosas que los gobiernos, la iglesia han impuesto, y termina con muertos. Y termina con un coco wash, así, con un lavado de cerebro enorme para un pueblo entero. Entonces nada más, en serio, cuestionense todo. Otra cosa que siento que no muchos saben es que la cacería de brujas y los juicios de brujas siguen pasando hoy en día, y de hecho la ONU dice que el porcentaje aumenta cada año, pero es algo totalmente normal en muchos pueblos que todavía no tienen esta educación, que todavía no salen de sus tradiciones religiosas y que todavía creen que cualquier cosa fuera de lo normal, cualquier estudio en el universo, cualquier conocimiento que la persona tenga de los astros, de las plantas, de los cristales, son brujas, y las cazan y las matan. Es algo que todavía se vive. Entonces nada más para que investiguen un poco más de eso, les digo, History, todos esos canales que son muy educativos. Sé que en los artículos hay bastante información sobre esto, y la mayoría de donde hacen estos juicios de brujas son en pueblos donde hay mucha pobreza. De hecho hay un brujo muy popular que es como el doctor brujo, porque precisamente sabe sobre ungüentos naturales y todo esto, que en realidad no tiene nada de malo, pero ellos lo ven como un brujo. Entonces, muy interesante todo esto, que aún hay muchos pueblos que practican esto. Y bueno, ahorita en Salem obviamente hay un monumento conmemorativo para todas las mujeres que murieron siendo enjuiciadas en una forma tan tonta, la verdad, como si hubieran sido brujas. Y pues es prácticamente todo. Salem ahorita tiene muchísimos como eventos en relación a eso, pero sobre todo es algo muy triste. Y díganme ustedes qué piensan. Ustedes
Primero que nada, ¿a ustedes les interesan los cristales, la astrología, todo ese tipo de cosas? Díganme, porque siento que así no se van a sentir como identificados. Pónganse en ese lugar, en esa época, que si de por sí ser mujer siempre ha sido difícil, pero en ese tiempo aún más. Y todavía simplemente por querer aprender más de este tipo de cosas que podrían beneficiar a la sociedad, como este brujo que les digo que es como el doctor del pueblo, pero aún así lo quieren casar. No sé, ¿ustedes qué piensan con todo esto? ¿Sabían que más o menos por ahí iba la historia? ¿Qué es lo que ustedes sabían también? Es un tema muy extenso, pueden checar toda la historia en internet, obviamente. Pero pues sí, espero que les haya gustado. Denle like, coméntenme algo, porque siempre los leo, siempre les contesto. Compártanlo, por favor, porque esta historia es súper importante en la historia así mundial. Y para que más personas conozcan lo que pasó. Y pues sí, suscríbanse, por favor. Y nos vemos para otro video. Bye.